Hola amigos del consultorio pediátrico, esta semana en el tema de pediatría vamos a hablar sobre las otitis. Consultorio pediátrico es salud para tus hijos. La prevención es importante para verlos crecer bien. Cuida de mí. La otitis es una causa muy frecuente de consulta tanto en los servicios de urgencias como en la consulta externa. Y vamos a hablar sobre la clasificación, las causas de la otitis, cuándo requiere un tratamiento con antibióticos o no y cuáles son las posibles complicaciones y pronóstico de la enfermedad. La otitis se divide desde el punto de vista anatómico en otitis externa y otitis media. La otitis externa es aquella que afecta desde el pabellón auricular, desde la entrada de la oreja, hasta el tímpano, afecta el conducto auditivo externo. Y la otitis media es la que se presenta del tímpano hacia adentro, en el oído medio, y que se compromete básicamente por infecciones y alergias y otras causas que veremos más adelante. En cuanto a la otitis externa, vamos a hablar algunas cosas pequeñas. Primero, compromete solo la parte exterior del oído, como les decía, del tímpano hacia el pabellón auricular, y se presenta generalmente por la entrada de material contaminado o agua contaminada. Es muy frecuente en los nadadores o en los niños que van a piscinas. El mecanismo de acción es básicamente de entrada de bacterias y es muy dolorosa, especialmente cuando hay movilización del pabellón auricular. Casi nunca se acompaña de fiebre, a diferencia de la otitis media. La otitis media, por su parte, tiene otro mecanismo de producción. Resulta que el tímpano transmite a través de los huesecillos el sonido, pero esos huesecillos están en un líquido que drena a través del oído medio hacia la trompa de Eustaquio, que es un tubito que va a dar a la nasofaringe. Entonces, cuando hay obstrucción o inflamación de la trompa de Eustaquio, el líquido se amontona o se aprisiona, aumenta la presión del líquido y eso es lo que transmite el dolor. Generalmente el mecanismo de transmisión en este caso es por infecciones o inflamación que comprometan la trompa de Eustaquio o la nasofaringe. En este caso están las infecciones respiratorias altas, la rinitis, el resfriado común, la sinusitis, y también cuando hay obstrucción mecánica de la trompa de Eustaquio, como en el caso de la hipertrofia de las adenoides, de las cuales ya hablamos en un video anterior. Otra causa frecuente de otitis media, además de las infecciones virales y bacterianas de nariz y garganta, es el biberón. El hecho de que un paciente permanezca chupando, succionando y comiendo acostado hace que el drenaje de la trompa de Eustaquio no sea el más adecuado y se aumente la presión del oído. Entonces este es otro factor de riesgo también. Y las alergias también, cuando un paciente sufre de rinitis alérgica o sinusitis alérgica, pues por el mismo mecanismo de inflamación crónica de la trompa de Eustaquio, no hay un drenaje adecuado del líquido del oído medio y se produce otitis con recurrencia. Vamos a hablar entonces de los síntomas de la otitis. Tanto en la otitis externa como en la otitis media, el síntoma más importante y el más molesto para el paciente es el dolor. El dolor intenso de un oído es una causa muy frecuente de asistir a urgencias en las horas de la noche o de la madrugada. Es un dolor insoportable, pone al niño a llorar, no lo deja dormir, no lo deja comer. Es realmente una emergencia. En la otitis externa, pues como les decía, a veces se acompaña también de dolor a la movilización y frecuentemente de alguna secreción en el canal auditivo. Y en la otitis media, pues además del dolor intenso, puede acompañarse de fiebre muy alta o los síntomas de su infección respiratoria si la tiene, y en los niños más grandes se pueden quejar un poco de disminución en la audición, como si escucharan dentro del agua o dentro de un frasco, dentro de un tarro. Se altera la capacidad auditiva y ese es otro síntoma que puede referir los niños cuando hay otitis. Otro de los síntomas de otitis media, sobre todo cuando la enfermedad ha avanzado sin que nos demos cuenta, es la secreción de pus por el conducto auditivo. Cuando el oído alcanza su presión máxima, el tímpano se rompe y el líquido purulento empieza a drenar a través del oído externo y podemos ver que el niño amanece con secreción purulenta en la sábana o en la almohada. Ese es otro síntoma de otitis media, ya una otitis media supurativa o perforada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de otitis? El médico o especialista o médico general que vea al niño
debe contar con un aparato que se llama el otoscopio. El otoscopio no es nada más que un lente con una luz especial para mirar a través del conducto auditivo y en el cual podemos inspeccionar perfectamente el conducto auditivo externo y el tímpano y revisar en el tímpano el color, la elasticidad, la capacidad de vibración y si hay o no perforaciones. Una vez verificamos esos aspectos en el examen físico, pues podemos determinar si se trata de una otitis externa o de una otitis media. Generalmente no se necesitan exámenes de laboratorio para diagnosticar una otitis. Los exámenes que se piden adicionales son básicamente para casos como el de las otitis medias recurrentes, en los cuales ya los pacientes presentan más de 2 o 3 episodios en 6 meses o más de 4 episodios en un año, en el cual nos podemos y nos debemos apoyar del otorrinolaringólogo para ver cuál es la causa subyacente del problema, porque no es normal que un niño haga otitis a repetición, eso es completamente anormal. En este caso, el otorrinolaringólogo o el pediatra puede pedir un examen que se llama la impedanciometría, que es un examen en el cual miramos la capacidad de movimiento del tímpano y la restricción que pueda tener este tímpano por el aumento de presión en el oído. Y ocasionalmente se piden pruebas de audición si se trata de un fenómeno ya crónico. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar por estas otitis recurrente, existe una rara pero muy grave que es la mastoiditis, que es la inflamación y la infección de la mastoides, que es una zona del hueso adyacente al oído y que es una real emergencia. Si un niño tiene sintomatología como dolor en el hueso detrás del oído e inflamación color rojo, este paciente debe ser hospitalizado de forma inmediata. Por último, vamos a hablar del tratamiento. En cuanto a la otitis externa, pues el tratamiento generalmente se limita al control del dolor con analgésicos y la mayoría de las veces aplicamos gotas con anestésico y a veces hay gotas con antiinflamatorio o antibiótico local. Casi nunca necesitamos en otitis externa el uso de antibióticos. En cuanto a la otitis media, el tratamiento generalmente consiste en dar analgésico también, antiinflamatorio, descongestionantes de la trompa de Eustaquio, los antigripales casi todos incluyen un descongestionante. A veces tenemos que utilizar gotas a través de la nariz, vasoconstrictoras para liberar un poco la presión de la trompa de Eustaquio y favorecer el drenaje del oído y en algunos casos también el antibiótico es necesario. Los antibióticos para otitis deben ser formulados exclusivamente por los médicos o por los médicos especialistas, ya que las dosis para el manejo de otitis son completamente diferentes a las dosis para el manejo de otras infecciones respiratorias. Los antibióticos se deben dar por un ciclo de 7 a 10 días cuando están indicados y se recomienda que no los suspendan antes de tiempo para evitar recaídas posteriores. En resumen, la otitis externa y la otitis media son una causa muy frecuente, pero también fácil de diagnosticar y fácil de tratar. En este momento tenemos que recomendar especialmente el uso del biberón que no sobrepase el año de edad, ya que después del año de edad el niño es completamente capaz de sentarse a una mesa y comer en la posición sentado, que es donde no va a tener complicaciones por la regurgitación de alimento o por la succión del chupo. Esperamos que este video sea de su agrado, que sea de su interés, que sea útil. Compártanlo, denle un me gusta, sugiéranos por favor qué otro tema quieren escuchar y esperamos verlos la próxima semana. Chao, chao. Porque los niños son futuro.